I work yesterday. Yo trabajo ayer. Incorrecto, obviamente. Y así suena a nosotros cuando no pronuncian el ed al final, que en este caso suena como una T. Worked. I worked yesterday. Hoy vamos a aprender cómo pronunciar bien verbos que terminan en ed y también cómo vincular el ed con vocales que lo sigue para que podamos empezar a producir pronunciación suave y natural. Si quieres aprender el inglés bien pronunciado, dale un like y suscríbete porque estoy produciendo videos de alta calidad para ustedes cada semana. Como había dicho, hay 3 reglas y 3 sonidos distintos de cómo pronunciamos verbos que terminan en ed. Ahora un par de oraciones para que vean ejemplos. He worked in Barcelona last year. ¿Qué sonido escuchas? Worked. La T. T. I loved her. I loved her. ¿Qué sonido escuchas? D. Loved. La D, ¿no? I loved her. He wanted to learn French. Wanted. Id. He wanted. Entonces ahí tenemos los 3 sonidos. T. Worked. D. Loved. Id. Wanted. Ahora, para aprender varias palabras que terminan con cada sonido. T. Stopped. Laughed. Liked. Worked. Walked. Watched. Ok, tenemos la primera regla. Si el último sonido de la palabra es sin voz, la pronunciación va a ser t. ¿Qué quiere decir sin voz? Quiere decir que tus cuerdas vocales no están vibrando cuando hacen el sonido. Para recordarles, aquí tienen una lista de los consonantes sin voz. P, T, K, F, S, Sh, Ch, F. Palabras que se pronuncian con la D. Loved. Changed. Called. Closed. Played. Lived. Ya tenemos la segunda regla. Si la última letra en la palabra termina con un consonante con voz, van a comer la E en la ED y solo pronunciar la D. Loved. No se escucha la E. Loved. Directamente de la D a la D. Loved. Y para recordarles, acá tienen una lista de los consonantes con voz. B, D, G, V, M, N, L, Z, J, Y, V. Palabras con id. Ended. Decided. Separated. Hated. Waited. Needed. Y ya, la tercera regla. Si la palabra termina con una T o una D, vamos a pronunciar la ED como id. Wanted. Ok, si queremos empezar a pronunciar las palabras para pronunciar el inglés de una forma natural y suave, tenemos que vincular las palabras. Y es muy importante acá con el sufijo ed.
También la T y la D son mucho más fáciles de pronunciar cuando están vinculados con el vocal que lo sigue. Por ejemplo, primero la palabra stayed. Estamos comiendo la E, ¿no? La E es sorda, estamos produciendo la D stayed. Pero cuando hay un vocal que lo sigue, en este caso el I en in, vamos a vincular la D y la I en in. Stayed in. Stayed in. Turned on. Turned on. Otra vez con el turned. Estamos comiendo la E, ¿no? La E es sorda. Turned. Y cuando hay un vocal que lo sigue, on, on, vamos a decirlo turned on. Vinculando la D y la O. Turned on. Turned on. Ok. Needed. Needed. Lo estamos pronunciando con la id. Needed. Needed. Y con una vocal que lo sigue, vamos a decirlo así. Needed. Needed. I needed a tow truck. I needed a tow truck. Es un poco difícil, ya, pero empiezan despacito. Needed a. Y ya yendo un poco más rápido, ¿no? Needed a. Ok, frases de práctica. Worried about. Vinculando la D y la A. Worried about. Interested in. Vinculando la D y la I. Interested in. Worked on. Vinculando la T y la O. Worked on. Talked about. Terminando con el sonido T. Talked about. Liked it. Vinculando el sonido T y la I. Liked it. Y oraciones de ejemplo. We stayed in last night. I needed a break. I needed a break. We talked about taking a vacation. We talked about taking a vacation. Jane's interested in going to Lima. I'm worried about the price. I'm worried about the price. Bueno, espero que le han servido, que le han gustado el video. Como siempre, dale un like y suscríbete para que no se pierdan de todo lo que viene. Y hasta entonces, cuídense y chao.